Mateo capítulo 27, y vamos a leer versículo 44 en adelante. 44 dice: hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús, los ladrones, se burlaban de él de la misma manera. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando murió Cristo? Es lo que vamos a aprender hoy. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, la dio a beber. Eso ya el último, cuando Jesús estaba muriendo. Y al instante, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Eso fue lo que sucedió. A gran voz entregó el Espíritu. Estamos leyendo ya el versículo 50. Habiendo a gran voz, aclamando a gran voz, entregó el Espíritu y murió. Ahora, esto es lo que yo quiero que hoy aprendamos. Murió Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió? ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? ¿Por qué a veces nosotros no avanzamos y por qué no entendemos muchas cosas? Y eso es lo que hoy quiero enseñar o compartir. Él murió. Note bien, no voy a decir muchas cosas por el tiempo, pero note bien que él estaba ahí crucificado primero en medio de los ladrones, en medio de dos ladrones. Después él le dieron a beber vinagre. El vinagre era una especie como de anestesia. Varias veces intentaron darle de eso y Jesús no quiso. ¿Por qué? Porque él quería no sentir todo, porque recuerde que él estaba muriendo por nuestros pecados. Él estaba muriendo por los pecadores. Por eso estaba muriendo él, por nosotros. Él dio su vida por nosotros. A nosotros, a usted y a mí, nos tocaba morir por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús tomó la forma de pecado y murió por nosotros. Esa es cómo funciona. Él tomó una forma de pecado para morir por nosotros. Después les voy a enseñar más sobre la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Porque las serpientes que estaban ahí mordían a la gente y la gente moría. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta la serpiente, levanta un asta y pon una serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido por esta serpiente venenosa mirará allá y mirará a la serpiente de bronce y vivirá. No tenían otra cosa que hacer, solamente mirar. Si alguien era mordido aquí, ellos miraban y vivían. La serpiente que hizo Moisés fue una figura de Jesús en el pecado, no porque Jesús era serpiente, no, sino por el pecado, porque el pecado muerde como la serpiente, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces cuando Nicodemo, ¿sí?, va a hablar con Jesús por la noche, el maestro de la ley, Jesús le recuerda este pasaje, así como allá en el desierto la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado. Pero ese es otro tema, ese es otro estudio. Y entonces Jesús murió en forma de pecado. Eso es increíble, en forma de pecado. Es tremendo. Entonces, hermano, Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ahora, clamado a gran voz entregó el Espíritu. Ahora, lo que yo quiero compartir hoy es qué fue lo que ocurrió cuando Él murió. Y sucedieron 4 milagros, 4 cosas. Escríbalas, anótelas, póngalas ahí. Número 1 dice, clamando a gran voz entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, he aquí,
el velo del templo se rasgó en dos. Ese es uno. Número 2, la tierra tembló. 2. 3, las rocas se partieron. 4, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Creo que voy a dar algunos versículos, a ver si Jerry me ayuda por ahí a poner los versículos. Entonces, quiero que veamos estos 4 acontecimientos que sucedieron cuando Cristo murió. Él murió, entregó el Espíritu. Primero la creación. Mira qué tremendo Cristo, que la creación se conmueve. La creación, lo que Él hizo, acuérdense que Él dijo, haya esto, haya el otro, haya aquello. Y entonces dice que cuando Él murió, Él se oscureció. Imagínate, se oscureció. Ahí hay varias interpretaciones, porque Jesús llamó a la noche tinieblas, y hubo tinieblas, dice. Y la definición de tinieblas es el enemigo. Entonces, cuando Él murió, el enemigo como que festejó la muerte de Cristo. O sea, habían triunfado, según ellos, habían triunfado. La muerte estaba feliz, la muerte estaba contenta, lo matamos, dijeron. El infierno estaba alegre. Lo que no contaban era con el poder de Dios, el poder de Cristo, porque Dios vino y vivificó el cuerpo de Cristo y lo resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero eso, vamos para allá, apenas vamos para allá. Entonces lo primero que tenemos usted y yo que entender es esto. Entonces, ok, entonces, aquí la cámara, es que me vinieron y me movieron aquí. Ok, ahí está. Entonces, lo primero que sucedió, el velo del templo se rasgó. Hay un pasaje, Jerry, si me lo encuentras ahí, que dice que ahora entramos directamente a la presencia de Dios por la sangre del Cordero. Entramos al lugar santísimo. Antes dividía la casa o el templo donde ellos estaban, lo dividían entre los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el velo, había un velo. Nadie podía entrar excepto el sacerdote una vez al año. Una vez al año, nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Estaba ahí el propiciatorio. ¿Qué estaba allí? Allí ahí se hacía sacrificio. En el altar, en el lugar santísimo. Allí ofrecían ellos a Dios. Ahí solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Y si andaba en pecado el sacerdote moría. Ahora yo quiero acelerar un poquito porque es importante todo esto. El velo, de acuerdo a la historia, hermano, a los que estudian todo eso, a los estudios de la Biblia, el velo era de arriba a abajo, medía de entre 18 a 20 metros. Imagínese eso. ¿Cuántos son 20 metros? 4 pisos, más o menos, o más, porque son edificios, los pisos son de 3 pisos. Entonces imagínate un edificio de 6 pisos. Todo eso era el velo, sostenido por piedras hasta allá arriba. O sea, era de lino fino. 10 centímetros de grueso, tenía 10 centímetros de grueso. Estoy enseñando esto porque cuando dice la Biblia y el velo del templo se rompió, no fue una tela, no fue un pedacito de tela que se rompió, no, se rompió algo tremendo. La idea de ese velo la habían hecho entre cientos de sacerdotes y para lavarlo o para limpiarlo se necesitaban, dice que en una ocasión lo hicieron y ocuparon 300 sacerdotes para ese velo, imagínate eso. O sea, era algo tremendo y estaba grueso.
Eso, gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Estamos en Hebreos 10, 19, gracias, eso, ayúdenme. Teniendo, dice aquí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quizás no termine las 4 cosas, quizás pueda darme tiempo de terminar 2 hoy y mañana las otras 2, que son 4. Número 1, el velo del templo se rasgó. Número 2, hubo tembló, la tierra tembló. Número 3, las rocas se partieron. Y número 4, las tumbas se abrieron. Las tumbas de los santos, los que habían muerto, se abrieron. Hoy estamos tocando lo del velo, solamente el puro velo nos lleva mucho, pero vamos a tratar de tocarlo de las 2 primeras cosas. El velo entonces, hermano, era 10 centímetros de grueso, imagínense eso. Era una placa pesadísima. Dicen los historiadores que si amarraban unos caballos a la punta de ese velo y jalaban, no se rompía. O sea, es que tenía que haber algo diferente. Es que tenía que haber algo distinto. O sea, ese es Jesús. Ese velo impedía que la gente llegara a Cristo. Ese velo impedía que la gente llegara al lugar santísimo. Solamente el sacerdote una vez al año. Y en la punta del manto del sacerdote había una especie de campanitas. Y ellos dicen que entraban con algún lazo ahí para que si andaban mal, se morían, tenían que jalarlo. El lugar santísimo era algo delicado, algo delicadísimo. Por eso tenemos que valorar la muerte de Cristo. Si no valoramos la muerte de Cristo, de nada sirve. Por eso es que Pablo hablaba y decía, si ustedes no creen en la muerte y resurrección de Cristo, en vano predicamos. Porque Jesucristo fue el que cambió todo. Aleluya. A Él sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Amén. Ese es Jesucristo. Entonces el velo del templo se rasgó en 2. ¿Qué significaba? Que la muerte de Cristo a ti y a mí nos daba el derecho, oiga esto, de entrar a la presencia de Dios como hoy usted y yo lo hacemos. Cada vez que usted va a la presencia de Dios, cada vez que usted va al altar, cada vez que usted va a ese lugar, hermano, es Jesucristo el que dio su vida. Eso era. Esa es la presencia. Ya no tenemos que estar afuera, tenemos que estar adentro, en el lugar santísimo, porque Jesucristo rasgó el velo y lo hizo de arriba abajo, del cielo a la tierra. Se rompió el velo y ahora usted y yo entramos confiadamente al trono de la gracia, a Jesucristo, a pedirle, a orar, a clamarle, a bendecirlo, a dar gracias
qué sé yo, usted y yo tenemos entrada a ese lugar santísimo a través de Jesucristo, no porque lo merezcamos, sino porque Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Ese velo se rompió, ese velo, hermano, que quién sabe cuánto pesaba, ese velo de 10 centímetros de grueso, de 20 metros de altura, que no lo podían romper ni caballos ahí porque era de lino fino. Ese velo, Jesús lo rasgó, lo abrió y nos dijo a ti y a mí, entren a la presencia de Dios. No tienen que sacrificar nada, no tienen que hacer nada, solamente entren a la presencia de Dios. Pidan lo que quieran, pídanle a mi Padre, dijo Jesús, y les daré lo que pidan, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros, hermano? ¡Aleluya! Imagínate eso, el velo del templo se rasgó en dos. ¡Ay! Ahora viene todo el complemento, ¿verdad? Ahora viene todo. ¿Por qué cree que ahora le decimos a la gente, honremos la casa, pongamos orden, vamos? En la casa de oración no es una obra, no es teatro, la casa de oración no es cine, la casa de oración no es mercado. ¡Aleluya! La casa de oración se respeta y se ora, porque ahí es donde entramos a la presencia de Dios. Por eso dice aquí, Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. ¿A dónde? ¿A dónde debemos de congregarnos? A la casa de oración, a la casa de Dios. Ahí está en una forma, ese es ahora, se rompió el velo y usted y yo vamos directo a la casa de Dios. Cada vez, ay, qué bonito es esto. Cada vez que usted agarre sus piecitos y los encamine a la casa de Dios, piense, Jesucristo, mire, voy a encontrarme con el Rey de Reyes, voy a su presencia, ya no tengo yo que hacer cosas, hacer sacrificios, ahora voy porque mi Señor Jesucristo murió por mí y este velo se rasgó, por eso entro a la presencia de Dios. ¡Wow! 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 ¡Aleluya! Mire, yo digo, esto es como si de repente a usted lo visitara el dueño del Palacio de Hierro. Imaginemos eso, el dueño del Palacio de Hierro, y usted le dice, señor Edgar, mire, yo soy el dueño del Palacio de Hierro y lo amo tanto, te amo tanto, don Edgar, que quiero que, como yo soy el dueño del Palacio de Hierro, vaya usted, entre al Palacio de Hierro y llévese lo que quiera, todo está pagado. ¡Aleluya! Eso para todos, pues. Imagínate eso. Pero así como estamos de repente nosotros, de repente ni siquiera regalado lo queremos. Ese es el problema del ser humano. Que ni siquiera regalado. ¿A poco yo puedo llevarme una pantalla, un estéreo? Todo es suyo. Yo ya lo pagué. Agarre. Híjole. En pocas palabras, hermano, eso es lo que Jesús nos dio. El velo del templo se rasgó y dice Jesús, entren por este camino, entren y pídanme, entren y oren, entren y clamen. Entonces dice, y la oración que ustedes hagan en este lugar, yo la oiré y yo le responderé. ¡Wow! El asunto, hermano, entonces es, ¿por qué no obtenemos todo lo que querramos? Simplemente porque no queremos venir a la presencia de Dios con un corazón sincero. Por eso lo único que pide Él, dice, acérquense a Dios con manos limpias, corazón puro, corazón sincero, a la presencia de Dios.
Eso es todo. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Aleluya. La recompensa es para todos. Para todo aquel. Porque todo aquel que crea en mí, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque todo aquel que viene a mí, traigan a mí, dice la Biblia, dice Dios, dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, fatigados, yo los haré descansar. ¿Dónde? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa presencia? En el lugar santísimo. Cuando usted dobla rodillas, cuando usted está en su casa, hermano, allí, usted y yo debemos de entender, wow, el velo del templo se rasgó, se rompió, ahora tengo entrada directamente yo a ese lugar santísimo. Nadie me impide porque mi Cristo ya pagó un precio y el precio que Él pagó no fue con oro, no fue plata, fue con su sangre. Dígame. Si no vale la pena, no vale la pena seguir a Cristo. Pero tenemos que entenderle esto, hermano. Tiene que caernos el 20. Tiene que haber una revelación de entender lo que Jesucristo hizo. De entender lo que Dios hizo. ¡Wow! Entrar directamente al trono de su gracia. Al trono, al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero, por su muerte, el camino nuevo, por el camino nuevo. Así que, hermanos, dice aquí la palabra, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El camino nuevo que Él nos abrió. ¿A través de qué? A través del velo. Rompió el velo. ¿Y qué significa el velo? Dice, esto es de su carne. Jesús murió. Jesús lo flagelaron. Jesús, dice, derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Solamente para que entremos ahí. Por eso en Hebreos 10:26 dice, si antes no escaparon aquellos que tomaban en vano la sangre, si ellos no escaparon, ¿cuánto más ahora? Dice, ¿cuánto más ahora si pisotean? Hebreos 10:26, ¿verdad? Dice eso, Jerry, si me lo encuentras ahí, por favor, ¿verdad? Aleluya. Dice, cuanto más aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Así lo dice. Aleluya. Entonces, hermano, todo el amor de Dios, ¿cómo más iba a mostrar el amor de Cristo? El amor que Dios tiene por nosotros. Dio a su Hijo Jesús. Dio al único Hijo. A lo único que tenía, lo entregó por nosotros. Por amor. Y ahora nosotros, a través de Jesús, ahora nosotros entramos al trono de su gracia, al lugar santísimo, directamente en comunión con el Papá. Comunión con Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesús. Por eso Jesús dejó una orden y dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué en mi nombre? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para honra y gloria de Dios. Por eso Él estableció cada oración, hágale en mi nombre. Yo creo, esa es mi idea, yo creo que dijo Jesús, si yo no les doy a estos una orden, porque los conozco, si no les digo que ese es mi nombre, estos me van a olvidar. Estos me van a olvidar. Estos van a orar así, a orar y nunca se van a acordar de mí. Y lo que quiero es que se acuerden de mí, que yo di mi vida por ellos. Esa es mi opinión. ¿Ya? Entonces, híjole, increíble. El velo del templo se rasgó en dos. Hermano, hoy tenemos que entender este principio. El velo se rompió y ahora usted y yo tenemos entrada directamente al trono celestial.
que solamente. Ahora, ¿cuál es el único enemigo que tenemos que vencer? La carne, nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, de eso se trata. Miren lo que decía yo, ya me lo pusieron, gracias. Y Edgar nos está invitando, dice, a que nos amemos entre nosotros. Eso es normal. Tenemos que amarnos, tenemos que mostrarnos amor. Porque Jesús, ¿cómo nos vamos a ver nosotros enojados, peleados y tenemos entrada al lugar santísimo? Y Jesús murió por mí y yo enojado con los demás. Bueno, pues dice Dios que si no amamos al que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? Entonces tenemos que amarnos. Entonces, dice Hebreos 10, ¿verdad? Allí donde está, 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Imagínate eso, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Wow! Hebreos 10:29, con eso voy a ir cerrando hoy. A mí me pega en mi corazón esto porque, híjole, ¿cómo le podemos pagar a Dios? ¿Cómo le podemos pagar a Dios? ¿Cómo le podemos pagar a Dios? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermano. No tenemos que sacrificar un cordero, no tenemos que sacrificar nada. Ya no queda más sacrificio por el pecado, ya no. Es Jesús, nada más, nada más. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el apóstol Pablo ponía un ejemplo y decía, si el que viola la ley de Moisés, pues se pone el ejemplo ese, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, la ley era que muriera, irremisiblemente, que muriera. Y luego viene la pregunta del 29 para nosotros, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisoteare? Aleluya. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre y no han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar? Y han considerado la sangre del pacto como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. O sea, todo eso tenemos que valorar. Por eso, hermano, es la muerte de Cristo. No era cualquier cosa. Usted y yo ahora tenemos entrada directamente a Jesucristo por la sangre, a Dios por Jesucristo, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero.